El paisaje se construye con ideas, con emociones y con experiencias de años vividos. Y cómo cada uno le va poniendo los colores a toda esa combinación, a todo ese rompecabezas. Hoy el rompecabezas, el paisaje, le faltan muchas piezas y eso es la incertidumbre. A futuro ese paisaje no tiene referencias, entonces sí hay más. Lo que no sabemos es cómo cada uno de nosotros va a llenar esas piezas faltantes. Históricamente, en este momento, por la situación argentina, la situación global, nuestro paisaje tiene una carencia de referencias muy significativa. Entonces, el desafío individual, de liderazgo, de organizaciones, es con qué referencias vamos a llenar esas carencias para empezar a avanzar en este nuevo ciclo histórico de mucha inestabilidad, volatilidad y ausencia de referencias. Antes podías consultar a académicos, gurúes, investigadores y decían, bueno, estas son las tendencias, estas son las posibilidades y sobre todo un empresario o un líder reorganizaba recursos, alineaba determinados procesos y comenzaba a transitar ese paisaje. Esas referencias hoy son muy precarias, muy volátiles, es decir, las tenés para los próximos días y no para los próximos meses, ni hablar para los próximos años. Entonces sí hay más. Hacia adelante hay cada vez más espacios vacíos, referencias precarias y carencia de referentes que puedan dar cuenta y de líderes que puedan de alguna manera alinear los próximos pasos en este paisaje. ¿Cómo se construyen esas referencias? Vuelvo al principio. Ahí van a jugar emociones, es decir, tu estado de ánimo va a hacer que el paisaje lo veas como algo terrible, lleno de enemigos. Tus ideas, ahí tu metodología, lo que aprendiste, tu profesión va a hacer que lo veas más cerrado o más abierto. Y las experiencias, es decir, todo lo que viviste es clave porque ante la desesperación de la falta de referencias, lo primero que uno hace es echar mano al pasado para ponerlo hacia adelante. Ese error es una decisión de supervivencia, pero no necesariamente de competitividad, porque vas a repetir recetas que si bien te pueden haber funcionado en el pasado, en este nuevo paisaje puede que no tengan nada que ver con lo que las exigencias del contexto demandan. Y este grave problema que tienen las personas de no encontrar referencias a qué respuestas o soluciones dar a lo que viene porque no hay referencias hacia atrás, también la están sufriendo los líderes, porque entender el contexto del liderazgo hoy requiere tomar muchísimo más pensando en lo que va a pasar en el futuro que lo que ha venido pasando hasta ahora. Estos son los grandes cambios que se están sucediendo. El liderazgo tiene también un gran desafío que es la desconexión con las necesidades de la gente. Puede que el líder esté tan desesperado como el más simple de los ciudadanos, con distintos niveles de desesperación, pero tiene la misma carencia de referencias. Porque el gran desafío es, no hay nadie quien las tenga. Esas referencias hay que reconstruirlas. Ahí el líder tiene un papel central en convocar, en aglutinar, en agrupar, para construir, porque no para definir o para determinar o para empujar a determinadas referencias. Entonces, los líderes también son presas de sus propias historias. Entonces, muchas veces la propia historia es el primer gran obstáculo para una nueva historia. Entonces, ahí los líderes también tienen que lidiar con eso que aprendieron, con eso que creen o creyeron y redefinir las condiciones de liderazgo, que básicamente hay algo que está quebrado, que es el encuentro de las personas en su diversidad para construir algo nuevo. Nadie tiene esas referencias, los líderes tampoco. Lo que sí los líderes pueden tener es la capacidad, el poder, la empatía para convocar a reconstruir esas referencias. Ese puente hoy todavía está muy precario.
parte por las conductas de los líderes, de desconexión, de centramiento, mirándose sus propios intereses, y parte también por la volatilidad del contexto, en donde la gente de pronto resuena más con noticias falsas o influencers en las redes sociales que con alguien con otro tipo de fundamento. Entonces, ese puente hoy también viene a complejizar el paisaje, que tiene que ver con cómo nos encontramos, cómo participamos desde la diversidad para reconstruir el paisaje, porque de lo contrario vamos a seguir en este juego de errores y de carrera de obstáculos interminable. Y los principales adjetivos que están sosteniendo estas imposibilidades muchas veces tienen que ver con la bronca, con el miedo, con los enojos. Hay un montón de calificativos que sostienen la imposibilidad. Puede ser desde lo que técnicamente se puede llamar indefensión, la persona que se siente absolutamente vulnerable, entonces ni se mueve, porque mueva como se mueva va a estar afectada, y desde los que tienen bronca o enojo, que es exactamente el otro extremo de la misma situación. Un paisaje totalmente hostil, condiciones de vida totalmente vulnerables, unos se esconden, otros salen a atacar. Pero la transversalidad de eso es la imposibilidad, es decir, la ausencia de algo nuevo y esperanzador en nuestras vidas. Frente a eso, ahí empiezan a aparecer una variedad de conductas. Desde los extremos es el que se esconde y el otro extremo es el que sale a romper todo. Pero en el medio está la angustia, está la frustración, está el resentimiento, toda una serie de, yo le llamo en un artículo hematomas emocionales, que tocas así y duelen. Duelen por historia, duelen por una repetición de la frustración, en el caso de los más viejos, en el caso de los más jóvenes, frustración frente a lo nuevo. Y yo creo que esa serie de hematomas emocionales son las grandes vulnerabilidades de los líderes. Ninguno atendió a eso, ninguno fue empático con eso, y entonces se estiró la brecha de esas emociones que hoy juegan negativamente. Desde el descontento es como una gran burbuja dentro de la cual hay diversidad de respuestas frente a lo mismo, que es la imposibilidad, la ausencia de algo nuevo en nuestras vidas, en nuestro paisaje, y de ahí en adelante cada uno lo va a ir manifestando desde distintas emociones. Pero el núcleo es lo mismo, es la imposibilidad. Algo nuevo hoy no es posible, y desde ahí la diversidad de respuestas frente a ese nudo de desarrollo personal, familiar, grupal, organizacional y comunitario. Y todo esto, como decía Marcelo Manuzzi, ha generado un nudo gigante. Ahora, ¿cómo podemos empezar a desanudar este gran nudo de imposibilidades? ¿Esto tiene que ser de lo individual o tiene que ser de lo grupal? Yo creo que el nudo de la imposibilidad hoy es comunitario. Entonces, no hay una salida exclusivamente individual. Uno puede tener condiciones personales de vida, digamos, de bienestar o de desarrollo económico, pero conviva en un contexto. Entonces, yo creo que primero la imposibilidad es un nudo, no es un nubarrón, con lo cual es mucho más fuerte en términos, es decir, te moves y no te moves. Entonces creo que el primer punto es, sí se necesita un compromiso personal para aceptar estas condiciones y empezar a ensayar pasos mínimos, posibilidades mínimas. Este es un momento para abrirse, no para encerrarse. Con lo cual también la desesperación muchas veces lleva a que uno se encierre en su casa, se encierre en sus ahorros, se encierre en su familia, se encierre en las redes sociales. Pero este es un momento para abrirse, para ver qué podemos hacer juntos, en la escala en la que estemos, en el barrio, en la organización, en la provincia, en el país, en la región también, si uno lo ve a nivel Latinoamérica también.
Entonces, uno puede tener distintos niveles de desatar este nudo. El nudo personal, que tiene que ver con participar, con encontrarse, que va desde lo mínimo, desde volver a hablar con alguien de qué hacemos, el nudo de un líder más organizacional, que tiene otras responsabilidades, muchas familias que dependen de sus decisiones en una empresa o en una organización, y sin lugar a dudas los líderes sociales, en todos los órdenes, desde los líderes comunitarios hasta los líderes políticos, que son hoy creo que los artífices de que la gente se vuelva a encontrar. No hay forma de salir de la imposibilidad sin encuentro. Las condiciones del encuentro ya vienen precarias mucho antes de lo que hoy estamos viviendo. Yo te diría que yo la vengo siguiendo más o menos desde el 2018 en adelante, que se va abriendo un abismo entre las personas en toda Latinoamérica. Luego se puede ver en Europa y se puede ver en Estados Unidos, lo que se llama la polarización. Y eso llevó a crisis emergentes que hoy son crisis actuales. Entonces, el líder puede tener una gran posibilidad y responsabilidad en recrear las condiciones del encuentro y no las condiciones de enfrentamiento. El enfrentamiento es funcional a que terminemos dando vueltas sobre la misma precariedad de vida. Eso puede ser un buen negocio para algunos. Lo que hoy estamos viendo es que genera un panorama de muchísimo riesgo en todos los sentidos. Quizás el más mediático son los riesgos económicos, pero también riesgos psicosociales, riesgos de salud, de vulnerabilidad, porque frente a esa carencia de posibilidades sale el instinto de supervivencia y es sálvese quien pueda como sea. Ese es el punto clave que es nuestra responsabilidad individual, grupal, comunitaria, de empezar a desatar cómo nos encontramos para poder recrear algo juntos en la escala que nos toque: familia, grupo, organización, cámara sectorial, y de ahí ir construyendo hacia arriba. No es una salida individual, porque no vale de nada una salida individual, porque el contexto tiene condiciones de vida muy vulnerables y muy sintomáticas. Entonces, nuestra salida individual no tiene mucha perdurabilidad tampoco. La virtualidad es un cuadradito que te desconecta muchas veces de las condiciones de vida. Entonces uno empieza a creer que ese cuadradito que tiene en su mano, descontextualizado, es el contexto. El otro fenómeno es: la gente no busca la verdad en las redes sociales, busca algo que le mitigue sus condiciones emocionales. Entonces, ¿por qué funcionan las fake news? ¿Por qué funcionan los influencers que, aunque no digan frases o conceptos fundamentados, tienen éxito? Porque en realidad en la búsqueda de las redes sociales es con quién resueno o quién resuena con lo que a mí me pasa. No qué me pasa o cuáles son las condiciones fundamentadas de esa situación, sino con quién puedo mitigar mi estado emocional. Esto no es nuevo, esto es 1919, la fórmula del rumor. Lo que pasa es que hoy tiene otras condicionantes el rumor. A mayor impacto emocional de mis condiciones de vida, más invento para poder cerrar esas fichas del paisaje que me están faltando. Entonces, ¿yo qué voy a buscar en las redes sociales? Quien me devuelva esas fichas, aunque no sean verdad, no importa, completo el rompecabezas. Y eso es lo que muchas veces no se entiende desde una instancia de comunicación más seria en redes sociales. Es que la gente no va a buscar la verdad fáctica, va a buscar a alguien que le complete las fichas emocionales que le falta. Obviamente, el riesgo es que en eso las fake news o las noticias falsas pueden ser mucho más resonantes para las personas que los hechos reales. Entonces, por eso las redes sociales funcionan, porque funcionó siempre esa fórmula desde que se estudió en el 1919.
Lo que pasa es que hoy tiene una velocidad y un alcance que en realidad lo que vamos compartiendo es nuestro propio aislamiento. En ese cuadradito descontextualizado, sin fundamentos, pero que como es atractivo, como es tan rápido, porque son minutos, lo que hacen es simplemente un analgésico para mi estado emocional del momento. Y lo que yo voy buscando individualmente es analgésico tras analgésico, diariamente. Y ahí empieza a aparecer esta dependencia tan profunda a la vibración de las redes sociales. Ni siquiera a los contenidos de las redes sociales, sino a esa vibración de algo que me mantenga conectado y que me mantenga como un analgésico, en un estado de estabilidad emocional. No necesariamente de veracidad ante los hechos. Y seguimos hablando de desesperanza. ¿Por qué es tan peligrosa la desesperanza? Porque puede llevar a decisiones compulsivas. Los seres humanos somos los únicos bichos mamíferos que podemos transformar la supervivencia en autodestrucción. El resto de los mamíferos no se autodestruye, salvo algunos que responden, pero nadie va en contra de su código genético. Nosotros sí. Y ese es el riesgo de la desesperanza, que en condiciones de desesperanza uno saca la supervivencia que en el caso de los mamíferos, como nosotros, parlanchines y simbólicos, se puede transformar en autodestrucción. Y de hecho lo podemos ver en muchos casos, desde lo individual y hasta lo comunitario y social como en este momento. ¿Por qué? Porque no tenés nada que perder. Siempre creo que hay salida, porque sí podemos ser artífices de nuestro futuro. Eso es una decisión. Creo que el gran desafío es dejar de depender de decisiones de otros. Y nosotros empezar a ser mucho más protagonistas de nuestras propias decisiones. Llegamos aquí por acción u omisión, por lo que permitimos y por lo que dejamos como desidia o como desconfianza. Si hay salida, creo que implica una enorme responsabilidad en todos los niveles, desde el individual, familiar, social y por supuesto en los liderazgos que tienen responsabilidades sobre muchas vidas, organizaciones y políticos. Pero creo que vuelvo sobre lo mismo, la decisión de reconstruir el futuro y la convocatoria que es un futuro que se construye desde la diversidad y juntos. Pensamos distinto, tenemos distintos, muchas veces intereses, obviamente, pero tenemos que definir juntos, más allá de esa diversidad, detrás de qué vamos para poder seguir viviendo juntos. Si no, sale la autodestrucción. Todo esto que estamos hablando basado principalmente en la República Argentina y lo que vivimos en el día a día. Ahora, este es el árbol, pero atrás hay un bosque gigante que Argentina, en el anacronismo que vivimos, todavía no nos estamos dando cuenta, porque hay una inteligencia artificial que está avanzando, porque hay un cambio de paradigma mundial que está avanzando y hay una cantidad de cosas que van cambiando radicalmente la forma en que se hacían. Entonces, el día que empecemos a solucionar los problemas de adentro, vamos a tener que ver lo que pasa en el mundo, que es mucho más fuerte de lo que nos está pasando acá. Sobre todo después de la pandemia, el mundo toma tantos giros en lo chiquito de nuestra vida cotidiana y en lo gigante de la globalidad del planeta, que indefectiblemente hay que crear nuevas respuestas. El mundo hoy reclama nuevas respuestas porque aparecen tantas demandas tan entrecruzadas, que uno toca una variable, aunque sea chiquita de acá, que está totalmente condicionada por otros factores. Entonces, hoy podemos estar pensando en la respuesta a uno o dos temas, pero en la globalidad de vida, ese es
así comenzamos conversando, echamos mano al pasado para enfrentar el futuro, y lo que hoy nos muestra el futuro, que prácticamente ninguna de las recetas del pasado son funcionales hacia adelante. Entonces, ese es el gran desafío. Esto recién empieza, pero recién empieza no desde una amenaza, que las hay, sino que recién empieza como desafío de reconstrucción. Ante las nuevas demandas que tiene el mundo global y que tienen repercusiones en la vida individual, es necesario nuevas respuestas, porque las respuestas que habíamos ensayado o inclusive habían tenido éxito en el pasado, y cuando digo el pasado estoy hablando no de una década, estoy hablando de 2 años, hoy ya no tienen posibilidades de desarrollo. El mundo dio tantas vueltas en este pequeño lapso de tiempo que ese es el abismo metodológico, político, social, emocional y técnico. Todo eso tiene que reconstruirse, y ese es justamente el gran desafío global. Esto recién empieza, y lo que vivimos, aunque es doloroso y es muy riesgoso en términos técnicos y de vida, es apenas un aperitivo de la diversidad de respuestas y demandas con las que hay que volver a aprender a convivir con este contexto, porque si no quedamos presos de la fantasía de que, bueno, esto es una crisis, aguantemos, que ya se van a acomodar las cosas. Y creo que no hay un retorno a condiciones anteriores de vida, sino lo que creo que va a ir ocurriendo es que vamos a vivir con mayores condiciones de inestabilidad. Entonces, ¿cómo nos preparamos para convivir con eso técnicamente, emocionalmente y relacionalmente, que son para mí los 3 grandes desafíos? Es decir, aceptar la vulnerabilidad, convivir con la inestabilidad y transformar las condiciones de vida en las sociedades y en las organizaciones. Esos son los 3 grandes desafíos que creo que atender a un presente muy crítico y muy doloroso no deben de alguna manera tampoco corrernos la visión de qué es lo que tenemos que aprender y desarrollar a futuro. Porque, bueno, sí, alguien en terapia intensiva hay que estabilizarlo, pero también hay que pensar qué pasa de su vida una vez que sale de estas condiciones de estabilidad. Si no, vamos a vivir muchos años más y décadas más en terapia intensiva. Y la última pregunta que le hicimos a Marcelo Manuzzi tiene que ver con los cambios. ¿Por qué fracasan los cambios cuando en realidad todo lo que queremos son cambios? Los cambios siempre fracasan por emociones, no solamente por el miedo. Puede fracasar por la ira, el enojo, la sospecha, la desconfianza, el resentimiento, que ese es uno de los puntos más críticos, porque uno el miedo y el enojo lo ve, el resentimiento no lo ves en la gente, y tumba los proyectos de cambio, hacen fracasar los proyectos de cambio. El miedo sí paraliza, es una emoción básica en principio de cuidado, entonces no sería necesariamente una emoción negativa el miedo. Ahora, el miedo con un objeto, es decir, yo le tengo miedo ahí sí paraliza. Entonces, el miedo es una emoción básica, natural, una respuesta del cuerpo frente a una amenaza. Lo que pasa es que lo que no es natural es que el miedo perdure de 3 años. Ahí ya hay algo que sostiene ese miedo. Entonces, en principio no es un nudo al cambio, es un nudo al cambio si ese miedo se sostiene en algo que no podemos desatar. Y creo que ahí está el gran desafío de los líderes, una nueva invitación a algo posible que permita que la gente al menos dé pasitos, se asome a que algo posible, nuevo, es factible en sus vidas. De lo contrario, el miedo se va a ir retroalimentando, y se va a ir retroalimentando con otra serie de emociones que van a sostener este estado perdurable.